Hola, pues ya estamos aquí otra vez. La verdad es que durante estas últimas semanas no se me había ocurrido hacer ninguna nueva grabación sobre la situación en Ucrania. Primero porque no soy especialista en cuestiones militares y segundo porque tampoco tengo ninguna información particular sobre lo que viene ocurriendo en el frente político. Lo que pasa es que, de nuevo, algunos de vosotros me estáis preguntando, oye, ¿por qué no comentas lo que pasa en la guerra? ¿Qué podemos esperar de estas conversaciones de paz? ¿Se va a acabar el conflicto de una vez o no? Bueno, pues digamos que yo buenamente voy a intentar responder a estas preguntas de acuerdo a lo que sé. Y ya os anticipo que no voy a hacer ningún vaticinio porque, como he repetido siempre, la historia del mundo actual y la geografía política no es futurología, no nos permiten saber qué va a pasar, pero sí que nos permiten situar las cosas en su contexto y sí que nos permiten, pues dibujar escenarios que cuando suceda lo que suceda podamos decir, sí, es por esto. Y a partir de aquí las consecuencias pueden ser estas o aquellas y bueno, estará relacionado con uno u otro aspecto de las relaciones internacionales, etcétera, etcétera. Bien, es lo que a partir de ahora intentaré exponer. De entrada, por las noticias que tenemos de los medios de comunicación, pues parece que se ha producido un cambio dramático desde la última grabación, que las Fuerzas Armadas rusas están perdiendo la guerra, que los ucranianos están avanzando y que Putin lo tiene muy mal para sacar algo positivo de este conflicto. Bueno, vamos como decía, a intentar ver el marco de todo esto y dentro de qué contexto podemos entenderlo. De entrada, yo, para saber cuál es la situación real, más bien haría caso de lo que dice Vladimir Putin, por mucho que os pueda extrañar. ¿Por qué? Porque Putin ha demostrado ser un gran manipulador, pero hasta ahora no ha demostrado ser un gran mentiroso. Por desgracia, él lo que anuncia lo cumple. Él dijo que pensaba desnazificar Rusia, socorrer a la población rusófila de Ucrania, que estaba siendo sometida a un genocidio, bien, y que iba a haber una intervención militar. Y eso es lo que ha hecho. Es bastante evidente que los planes iniciales no han funcionado, por tanto que seguramente los objetivos que él se propuso, que no sabemos, porque no los ha explicitado, ni mucho menos, pues no sabemos hasta qué punto se pueden cumplir, pero seguramente no todos ellos va a poder sacarlos adelante. Lo que sí que sabemos es que hace unos 12 días o así, él anunció que cambiaba sus objetivos, que esa operación militar especial, lo que él se resiste a llamar guerra, se iba a centrar a partir de ahora en la liberación de las provincias del Donbass, esas provincias de mayoría aparentemente rusófila, de las cuales hasta ahora sus partidarios tan solo controlaban una pequeña parte. Y efectivamente, en el Donbass está atacando y sigue avanzando, por mucho que se transmita esa sensación de derrota de Rusia, en esa zona se está atacando y es bastante significativo que no tengamos muchas informaciones de esa parte del frente de combate. Y en muy pocos días él llegó a un primer acuerdo con las autoridades ucranianas para realizar una retirada parcial de sus fuerzas en torno a las grandes ciudades, de Kiev y de Kharkov. Lo que está pasando más bien parece un reposicionamiento de sus tropas. Esto es lo que denuncian los altos mandos de la OTAN, las autoridades políticas de la OTAN. Rusia no está cumpliendo la retirada prometida, sino que lleva a sus tropas a otra parte. Bueno, pues yo creo que es bastante coherente con lo que Putin había dicho. Y el hecho de que en algunos de estos frentes Putin no pueda conseguir todos sus objetivos tampoco necesariamente quiere decir que no consiga algunos.
y haya sido la razón por la cual ha ejecutado esta maniobra, ha redefinido sus intenciones y ha cedido de alguna manera ante las autoridades ucranianas. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor sí que ha logrado cosas que tenía previstas, aunque no fueran todas ellas. Por ejemplo, aunque no haya ocupado las ciudades mediante un golpe de mano, las grandes ciudades, aunque no haya conseguido sitiarlas, como parece evidente que inicialmente tenía previsto, sí que ha conseguido atraer hasta esos frentes de combate una buena parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y que ahora podrá fijar esas tropas, fortificándose más cerca de la frontera, con lo cual reduce sus necesidades logísticas, que parecen haber sido un grave problema en la primera fase de la guerra. Los ucranianos se verán obligados a avanzar y a asaltar posiciones fortificadas, para lo cual no parece que estén preparados, hasta ahora no lo han demostrado, y aunque no las ataquen, necesitarán situar permanentemente tropas allí para impedir que los rusos puedan atacar de nuevo, con lo cual una buena parte de sus fuerzas y de sus fuerzas experimentadas de combate no podrán trasladarse hacia el Donbass. Sí que es verdad que estamos viendo abundantes imágenes de vehículos blindados rusos destruidos. Sí que es verdad que vemos que han sufrido algunas bajas y sobre todo que los ucranianos están consiguiendo entrar en poblaciones que antes ocupaban los rusos, pero en ningún momento se nos muestra o se nos dice que las fuerzas ucranianas estén embolsando, estén copando en esta retirada unidades mínimamente importantes del ejército ruso. Unidades que sabemos que han sido castigadas, unidades que sabemos que han perdido quizá alguna posición estratégica que no querían perder, pero que parecen estarse retirando en orden. Por eso los ucranianos no pueden alardear de haber hecho prisioneros o de haber obtenido material militar incólume, que no haya sido destruido previamente. Además, Putin, aunque no haya tomado Odessa, aunque no haya conseguido extender su fuerza por toda la costa de Ucrania, prácticamente es lo mismo. Ya ha conseguido lo más importante, que es bloquear el tráfico marítimo de Ucrania, y no olvidemos que la economía ucraniana depende en gran medida de la exportación de productos agrarios, de minerales e incluso de productos industriales de gran volumen, que difícilmente pueden ser transportados por tierra porque tendría un coste prohibitivo, y en cambio en estos momentos no puede sacar ninguno de estos productos por mar, porque la costa, aunque no esté ocupada, está bloqueada y está minada en algunos de sus puntos, parece, y los puertos no son útiles, ni Mariupol ni Odessa. Todo esto ha conseguido además abrir un corredor hasta Crimea y reforzar su posición de la península y garantizar el abastecimiento de agua a Sebastopol. Bueno, y de hecho lo que ha conseguido sobre todo es debilitar enormemente y condicionar totalmente la política ucraniana. Bien, ya son triunfos. Si además, aunque no consiga expulsar al gobierno de Zelensky y aunque no consiga entrar en Kiev y en Kharkov, lo que sí que puede conseguir es la ocupación del Donbass, esto lo puede presentar, sea o no verdad, pero lo puede presentar como una victoria y como un logro de esta guerra de cara a la opinión internacional y sobre todo de cara a su opinión interna, ¿no? Es cierto que los ucranianos pueden también vender la resistencia contra los rusos como una gran victoria, pero si deben hacer concesiones territoriales, si deben renunciar a cosas a las que hasta ahora de ninguna de las maneras no solo no habían querido renunciar, sino que ni siquiera habían querido negociar con los rusos, bueno, pues para ellos también va a ser un trago muy duro, y esto reforzará el discurso de Putin. ¿Qué tenemos por tanto por delante? Pues de momento lo que parece es que las fuerzas rusas están
redefinido su estrategia y se están preparando para una guerra muy larga. Una guerra de desgaste, una guerra para la cual están atacando, están bombardeando elementos logísticos clave de Ucrania. Por ejemplo, las refinerías de petróleo, por ejemplo, depósitos de armas, por ejemplo, campos de entrenamiento de sus fuerzas que intentan adaptarse al uso de las armas que están recibiendo de Occidente, por ejemplo, puentes, vías de comunicación, etc. Y al mismo tiempo se está negociando. Bueno, las negociaciones conseguirán evitar esta guerra larga hacia la que parece abocado el conflicto. Bueno, de entrada, quien más parece abierto a la negociación en este momento, curiosamente, no es quien aparentemente está fracasando, sino Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania. Zelensky ha hecho unas declaraciones muy transparentes, en las que ha dicho lo importante es salvar vidas, si hay que perder territorio, pues al final solo es territorio. Zelensky ya ha manifestado su aceptación de que Ucrania no entre a formar parte de la OTAN, etcétera, etcétera. Bueno, quiere negociar e incluso quiere ceder. ¿Por qué? ¿Por qué el héroe de la resistencia ucraniana? ¿Por qué el hombre que se ha alzado como símbolo del país frente a Putin? ¿Por qué el presidente que está obteniendo algunos triunfos en el frente de combate es el que aparentemente está más dispuesto a ceder? Bueno, pues también lo ha dicho, y también hay que creerle, porque sabe que difícilmente los rusos renunciarán a cosas que ya han conseguido y que sería terrible intentar revertir la situación solo por las armas. También es posible, no lo sabemos, pero podría muy bien ser que las Fuerzas Armadas ucranianas estén más al límite de lo que aparentan. Él ve que tendrá que combatir solo, que evidentemente ya ha comprobado, ya dijimos que ha puesto en evidencia a la OTAN y a Estados Unidos y ha comprobado que no se le va a ayudar de una manera estratégica, sino simplemente con armas, con apoyo, con sanciones, va a ser un apoyo diplomático y financiero, pero no va a recibir tropas, no se va a controlar el espacio aéreo, no se va a llevar a nada que pueda desencadenar un enfrentamiento directo con Rusia. Por tanto, esta guerra la tendrán que luchar los ucranianos. Y habrá que ver si tienen relevos, porque si el ejército ruso ha sufrido mucho en estos combates, ha visto muy castigadas sobre todo sus unidades de élite, las que fueron enviadas como punta de lanza a lo que se pensaba que sería una operación corta. Bueno, pues si los rusos han sufrido, imaginaos lo que debe haber sufrido el ejército ucraniano, que es mucho más pequeño. Y sobre todo, es verdad que parece, por lo que nos dicen, que siguen afluyendo voluntarios para reemplazar las bajas, etcétera, pero necesariamente estos voluntarios son fuerzas de menor calidad que las fuerzas ya entrenadas y que las fuerzas profesionales que llevaban mucho tiempo preparándose para esta guerra. Además, es muy posible que este cansancio esté llegando también a la población civil. Yo solo os puedo ofrecer una pista. Una de las periodistas italianas que sigo, que está presente en Kiev, el otro día manifestaba que por primera vez desde que empezó la guerra, ella fue a filmar en un refugio de población civil y le impidieron hacerlo. Le pidieron, no de malas maneras, pero sí claramente que lo dejara, porque no tenía sentido enviar más imágenes de su miseria a Occidente si de allí no iba a llegar más ayuda. Si eso no iba a servir para detener el conflicto, si no les iban a ayudar a vencer a los rusos, sino simplemente a alargar los combates. Y que para eso pues no querían colaborar en la emisión de esas imágenes. Bien, ya digo, no sé si es un caso aislado, pero me parece muy significativo. La población civil pues está muy bien, las defensas heroicas, pero necesita saber cuándo se va a acabar esto, necesitan saber si van a pasar muchas semanas más o muchos meses más exponiendo su vida para ir a trabajar o durmiendo en los subterráneos del metro o lejos de sus seres queridos, etc. Y lo que desean sobre todo, ante todo, es que el conflicto se acabe.
No sé si esto, ya digo, es una actitud muy general o es solo particular, pero me pareció una noticia muy significativa y si este clima se está generando, quien mejor lo puede saber es Zelensky. Ahora bien, el problema es que para hacer concesiones a Putin, a Vladimir Putin, Zelensky necesita, sobre todo, no justificarse. Precisamente por su condición de héroe, de cabeza de la resistencia, él puede ceder, pero necesita que su población crea que esas concesiones que haga ante Rusia son inevitables. Curiosamente, a Zelensky probablemente para negociar en serio le vendría muy bien una victoria rusa. Le vendría muy bien poder decir al 20 o 30% más antirruso y pro-occidental o más nacionalista de sus partidarios, le vendría muy bien poder decir, es que las cesiones son inevitables porque los rusos nos están ganando la guerra o nos lo van a poner imposible si queremos actuar de otra manera. Esto ha pasado en todos los conflictos de la historia. El problema es que en este momento Rusia todavía no ha conseguido ningún éxito definitivo y ya veremos lo que va a suceder. Quizá la ocupación del Donbass, quizá la caída de Mariupol podría ser el punto de inflexión que permitiría a Putin comenzar a negociar. Permitiría a los dos, a Putin y a Zelensky, comenzar a negociar en serio, porque uno tendría victorias que vender y el otro tendría derrotas que le servirían de justificación. Ya digo, estoy especulando, pero por todo lo que sé de otros conflictos y de cómo funcionan estas cosas, me parece un razonamiento plausible. Ya veremos. Ya digo, Putin probablemente se va a conformar con mucho menos de lo que pedía al principio. Y Zelensky puede ceder en cosas que no hubiera cedido hace año y medio. A los dos habría que decirles que ha sido muy cruel tener que llegar a estas conclusiones de esta manera, o sea, haciendo sufrir a tanta gente. Pero es así como se desenvuelven los conflictos, es así como funciona la realidad cuando lo que tienes es un choque de voluntades, de grandes potencias y de estados que intentan desafiar la voluntad de esas potencias. Ya digo, Zelensky parece querer ceder más que Putin. ¿Y cómo es que Putin no se da prisa en negociar en una situación en la que parece que tiene muchas cosas perdidas y en que no va a conseguir lo que pretendía? Bueno, pues ahí también, no lo sé, pero yo intentaría aplicar como siempre el escepticismo. A lo mejor Putin se siente más fuerte o puede resistir mejor de lo que parece. Primero porque los ucranianos posiblemente no pueden hacer grandes rotaciones de tropas. Y Putin tampoco, pero sí algunas más. Putin tiene una reserva de soldados profesionales, de unidades que están en otros sitios de la Federación Rusa, que están cubriendo otros frentes, en el Cáucaso, en Centroasia, etc. Y que aunque sean quizá tropas de peor calidad de las que llevó a Ucrania inicialmente, pero siempre pueden echar una mano y siempre pueden sustituir a los soldados que ahora tienen juego. También es verdad que se dijo, bueno, las sanciones van a hundir la economía rusa, las sanciones van a provocar un gran malestar, las sanciones van a hacer mucho daño al régimen de Putin. Bueno, pues muchos dijimos, vale, sí, en todo caso será a medio plazo, esto no va a salvar a los ucranianos. Pero es que además parece que Putin, como cabía sospechar, esto lo tenía mejor preparado de lo que algunos pensaban, Putin está resistiendo. Se dijo que las sanciones iban a provocar el hundimiento del rublo, esto iba a desatar la inflación y va a poner en graves dificultades políticas a Putin. Bueno, pues de momento, aunque solo fuera con esas declaraciones que no sé si se cumplirán, probablemente no, de cobrar las exportaciones de gas y de petróleo en rublos, pues ya ha conseguido que el rublo se recupere, salga de esa caída inicial de la pérdida de valor de un 30% y ya en estos momentos tenga una cotización similar a la que tenía al inicio de la guerra. Por mucho que haya dificultades y que la economía esté sufriendo, no parece que haya una grave quiebra en su entorno, ni en el entorno de los aparatos de Estado, ni en el entorno político exterior.
De momento no tenemos noticias de que, salvo algunas manifestaciones populares de gente valiente que ya ha sido reprimida, pues no tenemos noticias de que le vaya mal políticamente a Putin. Al revés, las encuestas, y no han sido puestas muy en duda fuera de Rusia, las encuestas dicen que tienen un soporte popular bastante firme, con un 75% de gente a favor de su política y con un 60% de gente favorable a la guerra. Es mucho, es mucho, y le permite sentirse muy seguro. Además hay que tener presente que, aunque muy pocos estados apoyaron la versión rusa de la guerra y le dieron su voto en las Naciones Unidas, 4 estados y más bien impresentables, lo cierto es que más de la mitad del planeta en estos momentos no está aplicando ningún tipo de sanciones a Rusia. Que son sanciones que están haciendo daño por el poder del dólar, por el control americano de las transacciones financieras, etcétera, etcétera, por la, digamos, por la implicación de los estados de Europa Occidental en ello, pero somos solo los socios occidentales habituales. La Europa de la OTAN y algún estado más, Suecia, etcétera, Estados Unidos y Canadá, Japón, Taiwán, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, vamos, los de siempre. Pero no solo China se ha abstenido en las votaciones de las Naciones Unidas y no está aplicando las sanciones, sino que tampoco lo hace en Turquía, tampoco lo hace la India, sobre todo, no lo está haciendo Brasil, no lo está haciendo mucha gente que, bueno, incluso algunos de ellos se podría pensar que seguirían la propuesta norteamericana. Es verdad que todo esto puede que no le solucione la vida a Putin, pero da aire a su régimen. Y también le da aire, por ejemplo, que el tercer importador mundial de combustible, que es la India, le acabe de hacer un gran pedido de petróleo. Que ya veremos si Putin luego es capaz de llevar hasta la India y cobrarlo, porque los indios, que no son tontos, ya han dicho que solo pagarán cuando ese petróleo llegue a las costas de su país. Pero bueno, es una señal muy clara de que Putin puede intentar como mínimo mantener el conflicto con algunos estados que, si no son socios, sí que al menos le pueden echar una mano. Se dijo que esta compra de petróleo de la India, bueno, no era tampoco un gran negocio, porque Putin lo iba a tener que hacer con una gran rebaja. Bueno, ahora hemos sabido en qué consiste esa rebaja. Es un 30% sobre el precio de mercado del barril de petróleo. Pero claro, si como el precio de mercado del barril de petróleo actualmente es de $110, quiere decir que esta venta se va a hacer sobre un precio más o menos en torno a los 80. Pero es que $80 el barril es casi el doble de lo que se estaba cotizando hace bien poco. Con lo cual para Rusia no deja de ser una venta muy interesante y que, ya digo, le puede dar aire en su política actual. Bien, ¿y eso qué quiere decir? Que vamos a una guerra larga. Si Zelensky quiere negociar, pero todavía no está en posición. Si Putin puede aguantar y no ceder, al menos de momento. Pues sí, pues podemos ir a una guerra larga. ¿Y eso qué significa? Un conflicto de baja intensidad del cual nos podemos desentender porque ya, bueno, pues será más light. No, en absoluto no nos podemos desentender de ello porque puede tener muchas consecuencias negativas. Por un lado, evidentemente, esto acelerará el hundimiento económico de Ucrania, lo cual conllevará tensiones importantes en los próximos años. Porque claro, si la economía de Ucrania se hunde como se está hundiendo, después ¿quién hace el esfuerzo de inversión para levantarla de nuevo? Van a hacer falta muchísimos miles de millones simplemente para devolver a Ucrania la situación que tenía. Y ya veremos lo que se perderá en el transcurso de esta guerra larga. Hay que levantar Ucrania, hay que hacer frente a la crisis de los refugiados. ¿Quién va a poner el dinero?
no va a poder salir de Ucrania. Dudo mucho que, salvo catástrofe y sorpresa, ese dinero lo ponga Rusia, entre otras cosas porque no lo tiene, todo lo que va a hacer falta. Entonces lo tendremos que poner los occidentales. ¿De dónde saldrá? ¿Dejamos a Ucrania en la miseria con la inestabilidad y los conflictos que eso puede comportar? Todos serán problemas. Pero es que además una guerra larga agravará la crisis alimenticia que se está produciendo en el mundo. Las cosechas de este año casi se pueden dar por perdidas o no podrán ser vendidas, no podrán ser exportadas por las sanciones a Rusia o por la situación de bloqueo que padece Ucrania, y las del año que viene pues igual también se vuelven a perder. Pero no solo en Ucrania y en Rusia, es que va a haber problemas de producción agraria en muchos otros países, como Brasil, por ejemplo, que es un gran productor de alimentos, o en Sudáfrica, pues porque no se van a recibir los fertilizantes que estaban viniendo de estos países. Y esto va a afectar muchísimo al Líbano, va a afectar muchísimo a Egipto, va a afectar muchísimo a Siria. El otro día el presidente al-Sisi de Egipto ya viajó a Jerusalén para hablar con Netanyahu, plantearle lo que esto puede suponer, el desequilibrio económico y político que esto puede generar en Egipto, y tomar entre todos medidas para estabilizar la situación. Pero no es solo Oriente Medio, es también todo el Sahel, es también está en el Cáucaso, con las situaciones que hay allí, y son también muchos otros estados en el mundo que se pueden ver dramáticamente afectados. Si la guerra se alarga, la OTAN también se puede ver obligada a comprometerse en mayor grado en este conflicto. O se pueden dar situaciones que en este momento no prevemos. Biden y todos los responsables de la OTAN han insistido en que no irán a un conflicto abierto con Rusia, pero vamos a ver lo que puede pasar y cómo puede evolucionar el contexto. Y sobre todo pueden acabar produciéndose situaciones de fuerte tensión con China o con otros estados que apoyan a Rusia. Veremos. Bueno, pues si una guerra larga, prolongada, puede traernos consecuencias tan negativas, ¿qué podemos esperar? Podemos confiar, por ejemplo, en que una derrota rápida de Rusia, del gobierno de Putin, nos devuelva a una situación anterior, o mejor incluso, nos permita reiniciar el proceso de relaciones internacionales y hacerlo mejor de lo muy mal que se ha hecho hasta ahora. Bueno, quizás sí, pero primero, es una hipótesis que me cuesta contemplar, que Rusia pueda salir claramente derrotada de esta lucha. Y segundo, no tengo en absoluto la certeza de que fuera necesariamente bueno. En este momento, el presidente Zelensky, la administración Biden, diversos estados europeos están pidiendo que Vladimir Putin, que su gobierno, sean encausados como causantes de los crímenes de guerra que se cometen ahora mismo en Ucrania. Y que yo estoy seguro de que efectivamente están sucediendo. Entre otras cosas porque esto pasa en todas las guerras, y por eso soy pacifista y por eso creo que hay que agotar todas las posibilidades antes de llegar a cualquier tipo de conflicto armado, porque una guerra ante todo no es más que una enorme cantidad de sufrimientos. Esto no es justificar en modo alguno, esto no es olvidar, esto no es convalidar lo que estén haciendo las tropas rusas diciendo es que lo hacen todos. Lo que ocurre es que hacer esto, si se llegara a dar el caso, sería como mínimo un poco cínico, en el sentido de que entre los que están pidiendo este juicio internacional, bueno, pues está la administración norteamericana, su opinión pública, que no reconocen al Tribunal de la Haya, que no reconocen al Tribunal Penal Internacional y que se niegan en ningún caso, pase lo que pase, a que cualquiera de sus ciudadanos, militares o civiles, puedan ser encausados por los actos que se cometen en los conflictos bélicos donde participan. Unos conflictos bélicos donde se ha demostrado, es decir, ha habido de todo tipo de crímenes de guerra, incluidas las torturas programadas, incluidas las masacres de civiles, etcétera, etcétera. Yo celebraría mucho que existiera realmente una comunidad internacional que castigara todos estos crímenes.
pero proponer esto de manera unidireccional no creo que nos ayude a restablecer un sistema de seguridad colectiva. ¿Por qué? Pues porque un Putin desesperado, una Rusia desesperada, no tiene más que echar mano de su plan estratégico nuclear, donde está escrito negro sobre blanco que en caso de peligro vital para el ejército ruso, para el Estado ruso, se podrá hacer recurso a estas fuerzas. Y ya sabemos que Putin identifica plenamente su persona y su régimen con el Estado ruso. El empleo de armas nucleares tácticas, ¿qué supondría? Pues supondría que Putin podría destruir un batallón, media brigada, podría abrir un hueco en el frente, pero esto sería catastrófico. ¿Por qué? Pues porque elevaría un grado más, rompería otro tabú y haría infinitamente más peligrosos los conflictos armados que se pudieran dar de aquí en adelante. Y Putin puede hacerlo. Entre otras cosas porque él no tiene la certeza, y nosotros tampoco la tenemos, de que este uso de armas nucleares tácticas fuera respondido realmente por Occidente. Occidente puede asustarse, saber que esta escalada solo podría conducir a la destrucción mutua, puede acumular sanciones, puede acumular acusaciones de crímenes de guerra, pero claro, ¿cuántas veces vamos a matar al diablo? ¿Cuántas veces vamos a condenar a Putin? Si está desesperado, él no pierde nada utilizando este recurso. O podría pensar que no pierde nada. Pero es que además una derrota clara, decisiva de Rusia, la caída de Putin, bueno, pues quizá pueda mejorar las cosas, pero no tenemos tampoco en esto la certeza. Podría conllevar una disolución de Rusia. Y aquí no sabemos qué puede suceder. Sobre todo, reabriría las tensiones en Asia Central y en el Cáucaso. Es verdad que la acción exterior de Putin tiene unos componentes autoritarios, represivos, enormemente negativos para la población de esta zona. Cierto, aún no hace unos meses en Kazajstán las fuerzas rusas y de sus aliados han aplastado lo que parecía ser, tampoco estoy seguro, lo que parecía ser una insurrección popular con más de 200 muertos. Pero la caída del régimen de Putin, la pérdida de este apoyo por parte de los dictadores de Kazajstán, de Uzbekistán, de Kirguistán, de Tayikistán, ¿significará una puerta abierta a la democracia en estas zonas? Bueno, pues no lo sabemos. Sabemos además que estas supuestas democracias no siempre han representado una enorme felicidad para los pueblos. En cualquier caso, lo que probablemente supondría esto es un incremento muy potente de la presencia china en una zona rica en energía, en recursos minerales, en elementos estratégicos, con una posición geopolítica muy importante. Parece casi inevitable que que China se volcara en controlar diplomáticamente, económicamente Kazajstán si Rusia falta. Pero es que no es solo Asia Central, es el Cáucaso el que probablemente vería como todo se pone de nuevo en cuestión. Empezando por Georgia, que en este conflicto de Ucrania ha permanecido muy tranquilita, parece que ha aprendido del 2008 que no se puede fiar de Occidente, que están solos, y en este momento ni siquiera está aplicando sanciones a Rusia por el conflicto de Ucrania. Pero claro, si el Estado ruso es derrotado, si Putin cae, pues las cuestiones de Abjasia y de Osetia volverían una vez más sobre la mesa y podemos tener otro conflicto entre estados. Y se reabriría el melón de Chechenia, y se reabriría el melón del Dagestán. Y sobre todo, está muy reciente el conflicto armado interestatal entre Azerbaiyán y Armenia. En la lucha entre armenios y azeríes, Rusia había sido siempre un aliado de Armenia. Esta vez más bien ha ejercido de potencia neutral para separar las partes. Porque resulta que por primera vez en los últimos 40 años, quien estaba ganando el conflicto, quien se ha llevado el gato al agua han sido los azeríes, el gobierno, la dictadura de Azerbaiyán. Y Putin, en lugar de ponerse
completamente del lado de los armenios, ha preferido pacificar la situación, situar sus tropas como fuerza de separación, porque está en buenas relaciones también con Azerbaiyán, porque tiene intereses comunes en el campo del gas, del petróleo, etc. Y lo cierto es que los azeríes habían enviado poco antes de producirse la invasión una delegación a Moscú que firmó un acuerdo de amistad donde prácticamente su estado se convertía en otro aliado más de Rusia, casi a la par que a los armenios. Pero fijaros si la situación es inestable, que este pasado mes de marzo, en medio del conflicto, unidades de Azerbaiyán han penetrado en la zona custodiada por los rusos, han ocupado poblaciones que no estaban previstas en el armisticio establecido con Armenia, y cuando Rusia les ha llamado la atención, les ha dicho que estaban incumpliendo los acuerdos, bueno, pues ellos han dicho que no los incumplían, que estaban en su derecho de ocupar estas poblaciones, vamos, que se le han reído un poco en las barbas a Rusia. Es decir, sin Rusia allí como potencia organizadora del espacio, pues puede pasar de todo. Se puede reabrir uno más de los conflictos interestatales en una zona, ya digo, muy delicada. Los armenios, que ya lo prevén, que están viendo cómo ha flaqueado el apoyo de sus aliados rusos, también están jugando un juego diplomático muy sorprendente, porque después de un siglo de tensiones constantes y de odio mortal con Turquía, también se han dirigido a los turcos y están explorando cómo mejorar sus relaciones diplomáticas y cómo utilizar a Turquía como apoyo frente a los azerbaiyanos, que hasta ahora han sido el aliado preferente de los turcos y probablemente lo seguirán siendo. Quiero decir, es una situación enormemente fluida, donde pueden pasar muchas cosas, quizá alguna buena, pero posiblemente muchas muy malas, y que, cuidado, no solo afecta a las tierras de la antigua Unión Soviética, sino que también se puede dar en Europa. Es decir, en Europa, en estos momentos, Serbia sigue siendo una aliada de Rusia, y en la República de Bosnia y Herzegovina se firmaron los acuerdos de Dayton, que han permitido durante los últimos 20 años convivir, más mal que bien, pero bueno, convivir a las comunidades serbia, bosnia y croata. Bueno, pues también allí se puede reabrir la lucha armada, porque la parte serbia de Bosnia y Herzegovina está pensando en romper estos acuerdos de Dayton, y los bosnios se han convertido en poco menos que un estado protegido por Turquía. Volvemos aquí a encontrar los mismos elementos. Bueno, los equilibrios entre Rusia y Turquía, las cosas en las que se entienden, las cosas en las que se enfrentan, han generado unas situaciones dadas, no necesariamente buenas en muchos terrenos. Pero si una de estas platos de la balanza se hunde, veremos a ver qué puede pasar ahí. Y por supuesto, estos conflictos se pueden extender a lo que está pasando en Libia, lo que está pasando en el Sahel, que no deja de ser nuestra vecindad. No lo voy a detallar por no alargarme, pero se pueden reabrir muchos frentes de lucha. Todo esto no es para validar lo que haga Putin, ni para decir, cuidado, mejor no nos metemos con él y le tenemos que perdonar lo que sea en aras de la estabilidad. No. La cuestión es que no nos felicitemos antes de hora por la caída de un régimen del que cuelgan muchísimas cosas y de donde pueden salir muchísimas consecuencias negativas. Intentemos mejorar la situación con pies de plomo, y hagamos los experimentos con gaseosa, no sea que nos estalle el laboratorio de una manera que no estaba prevista. Por otro lado, esta situación de debilidad, los problemas que está encontrando Putin, los errores que ha cometido con la invasión de Ucrania, pueden tener repercusiones de muy largo alcance, y si se produce una derrota, estas repercusiones serán mucho más grandes. Uno de los que primero lo está padeciendo es China. China, que probablemente podía contemplar con cierta complicidad una rápida resolución de la crisis en Ucrania, pero que en este momento se encuentra enormemente incómoda, tiene todo que perder y muy poco que ganar, y sobre todo su presidente Xi Jinping se puede encontrar con más dificultades de las previstas en el congreso que tendrá el próximo mes de octubre en
en Pekín por el Congreso del Partido Comunista, donde aquello se esperaba que fuera paseo político, pero donde ahora ya aparecen voces que le reprochan los avales, las muestras de amistad que dio a Rusia durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de Pekín. Y bueno, dentro del partido se está demostrando que existen sectores que no avalan esa aproximación. Incluso lo más importante es que podemos ver cómo la estrategia china se está dividiendo entre aquellos que consideran que no se puede abandonar a Rusia, que es el momento de hacer frente con ellos, pase lo que pase, porque si no, después de la derrota rusa vendrá el ataque contra China, y aquellos que piensan que efectivamente Pekín se ha excedido, que se han roto los límites de la prudencia y que conviene retomar el camino de un perfil más bajo en las relaciones internacionales, de un mantenimiento del statu quo y de que no se puede vincular el esplendoroso porvenir que se supone que le espera a China con la precaria situación actual de una Rusia muy débil y dirigida por un gobierno poco lúcido en sus operaciones estratégicas. Bueno, y si la derrota de Putin puede abrir muchísimos escenarios que no sabemos si nos convienen, pues una victoria en el otro sentido conllevaría los mismos o más resultados negativos. Lo primero porque sería una vez más, y ya son varias desde la desaparición de la Unión Soviética, en que se consagraría el uso de la fuerza como manera de obtener lo que no se logra mediante la diplomacia. Y esto es lo peor que nos puede suceder. Enviar no solo al régimen ruso, no solo a sus aliados, sino a muchísimos otros estados la señal de que, bueno, que hemos roto definitivamente el tabú de las guerras interestatales y de que la manera de hacer las cosas es esta, con todo el sufrimiento humano y la crueldad que comporta. La verdad es que los americanos han dicho que están dispuestos a hacer lo que sea para evitar este triunfo de Putin, ni que sea parcial. Bueno, hay que decirles que de acuerdo, que estarán dispuestos a hacer muchas cosas, y la Gran Bretaña también, y los estados de Europa Occidental se pueden implicar, pero también queda claro que no seremos nosotros los que pongamos los muertos, ni los que sufran la destrucción. El otro día la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso dijo de una manera sarcástica, pero con un fondo de verdad, que los Estados Unidos están dispuestos a luchar contra Rusia hasta el último dólar y hasta el último ucraniano. Esto sería terrible para Ucrania. Sería terrible la victoria, ya digo, incluso parcial de Putin, consiguiendo ni que sea algunas de las cosas que se había propuesto antes de la invasión, pero también sería enormemente dramático que para intentar evitar esto destruyamos Ucrania. Y en todo caso, ni siquiera un triunfo parcial de Putin es deseable, porque eso consagraría el frente antioccidental. Eso haría que personajes como Víctor Orbán, eso haría que regímenes autoritarios de toda la haya, que políticos iliberales que manipulan, que destruyen el espíritu y la esencia de lo que es la democracia representativa, pues se sintieran justificados y se enviara la señal de que esta es una manera muchísimo más eficaz de dirigir los gobiernos. A mí me gustaría ser más positivo, me gustaría que algunas de las perspectivas que os estoy ofreciendo fueran ilusionantes, pero es que no las veo porque las cosas se han hecho muy mal durante 20 años y ahora estamos obteniendo los resultados de todo aquello. Y cuando las cosas no se hacen bien, pues el resultado no puede estar ni medio bien. Es evidente que en toda esta crisis, ya lo hemos dicho, hay tres perdedores, clarísimos. Ucrania, Rusia y Europa Occidental. Que aparentemente hay un gran ganador, que es Estados Unidos, pero a corto plazo. Yo no tengo tampoco la seguridad de que a medio plazo esto le vaya a resultar bien.
Es verdad que ha conseguido cohesionar el frente occidental, es verdad que nos van a vender muchísimas más armas, es verdad que la OTAN sale de aquí reforzada, es verdad que nos van a vender gas licuado y que los que van a padecer las sanciones y el elevado precio de la energía van a ser las empresas y los estados de Europa Occidental, pero Estados Unidos está generando una poderosa respuesta en toda esa parte del mundo que ya no controla directamente y al mismo tiempo, en última instancia, está demostrando cuáles son los límites de su capacidad. Está demostrando que hay cosas en las que no va a intervenir, y esto en los años 60, en los años 50 no era tan claro, y además está demostrando que quiere concentrarse exclusivamente en una parte del mundo, que quiere dejar Rusia a los europeos. Estados Unidos ha abandonado el Medio Oriente en manos de Israel y de sus recientes aliados árabes, los Emiratos, Arabia Saudita, etc. Egipto. Ahora Europa quedará en manos de una alianza reforzada con los estados de Europa Occidental. Bueno, Estados Unidos está dejando de ser la potencia global que era. Quiere concentrarse exclusivamente en lo que él considera el conflicto prioritario y el área de crecimiento de futuro, la región Indo-Pacífico, mientras el resto del mundo se sume en una crisis económica, alimentaria, etc. Todo esto no va a hacer más que reforzar y agravar la política de bloques. Pero al mismo tiempo no nos transmite necesariamente la idea de que esa política de bloques pivote fundamentalmente en torno a la alianza occidental. Ya veremos cómo evolucionan las cosas, cuál es la evolución de China, cuál es el resultado final que obtiene Rusia, pero una cosa es la apariencia de lo que sucede y otra las corrientes de fondo que a partir de aquí se puedan desarrollar. Bien, lo dejo para no incrementar el pesimismo de nadie y para no amargarme yo tampoco la vida. Simplemente enviar un saludo a todos y decir que estamos en un mundo peligroso, en un mundo en el que habría que actuar con prudencia y veremos a ver si los pirómanos de un lado y de otro que hasta ahora nos han traído hasta aquí son capaces de sacar algunas lecciones del conflicto. Entre tanto, esperar que ocurra lo que ocurra, esto sea lo más breve posible. Un abrazo para todos.